Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Mónica Naranjo, quien viene a impartir su conferencia titulada La regresión como herramienta para sanar. Nuestra invitada es profesional y magíster en finanzas y relaciones internacionales, especialista en psicología transpersonal, educada en medicina complementaria china, acompañante en biodescodificación, terapeuta de hipnosis e hipnosis regresiva a vidas pasadas, certificada por Brian Weiss, maestra de Reiki y sanadora reconectiva, así como practicante de la reconexión. Realiza además talleres en diferentes ciudades de Colombia y Panamá. Ahora vamos a estar con esta interesante conferencia y con Mónica Naranjo, pero antes déjame decirte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para llegar a más gente, Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y disfrutar de contenido como entrevistas, conferencias y programas en directo. Puedes suscribirte en YouTube si quieres y puedes difundir todo este contenido en tus redes sociales. Te digo las páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. ¿Que hablas en inglés o en portugués y quieres impartir una conferencia en directo en estos canales? Simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario. Ayúdanos si quieres a su difusión, ya te digo, suscribiéndote en YouTube o compartiéndolo si quieres en tus redes sociales. Y ahora sí, es el momento de animarte, por favor, a que participes si quieres en ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con todos nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Mónica, y para hacerlo escribe, como es habitual, la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra querida invitada y que nos va a contestar seguramente muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más preámbulos os vamos a dejar con Mónica Naranjo y esta interesante conferencia titulada La regresión como herramienta para sanar. Gracias por estar en Mindalia en directo, Mónica, bienvenida. Hola Estefanía, buenas noches, muchas gracias a ti y gracias a todos los participantes, a todos los que me están escuchando en América, en Europa, en todas partes del mundo. Gracias por estar presentes. Como ya dijo Estefanía, yo soy Mónica Naranjo, me dedico a hacer regresiones, soy hipnoterapeuta y lo que me ha traído a este mundo ha sido mi propio proceso de sanación personal a través de la regresión. La regresión se puede entender, como su palabra lo dice, por el arte de regresar. Es el hecho de ir hacia atrás ya sea a una parte de nuestra historia, que puede ser nuestra adolescencia, nuestra infancia, nuestra niñez, incluso nuestra vida del útero, pero otras veces el regresar puede ser mucho más atrás. Puede ser ir a vidas pasadas o puede ser ir a un estado del mundo espiritual. Hoy, esta noche, voy a estar hablando con ustedes sobre en qué consiste hacer una regresión, de qué se trata, cómo se puede lograr y cuáles son los beneficios que se pueden obtener a través de esta terapia regresiva. También vamos a hablar sobre algunos casos de cómo las personas pueden sanar inmediatamente a veces y otras veces a través del tiempo mediante la terapia de regresión. Hay muchas personas que me preguntan cómo he entrado yo a este mundo y para mí ha sido una experiencia y una vivencia personal desde muy pequeña. Cuando tenía alrededor de 14 años, entro en el mundo de la meditación por medio de mi madre, que siempre ha estado muy vinculada a todos estos temas espirituales y a quien realmente le agradezco el camino que ha tomado mi vida. A través de mi madre conozco el mundo de la meditación y de las visualizaciones. Y con las experiencias de meditación empiezo a encontrar una conexión con un yo superior y con unos maestros, pero también con una sabiduría interior que estaba presente en mí.
Después, alrededor de esta misma época, leo mi primer libro sobre vidas pasadas de Brian Weiss, que se llama Muchas vidas, muchos sabios, o Muchas vidas, muchos maestros, porque tiene dos traducciones diferentes en su título. Y me cautiva completamente el saber que existe algo más allá y que realmente el mundo no es la vida no es sola una oportunidad de hacer bien las cosas, sino que realmente desde el amor del universo tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien en varias ocasiones o en varias encarnaciones. También que tenemos la posibilidad de crecer, que tenemos la posibilidad de experimentar diferentes cosas, tenemos la oportunidad de experimentar diferentes vidas, ser de diferentes formas y también la oportunidad de dar y recibir de diferentes maneras. Eh, Seguí trabajando en esta conexión espiritual a través de la meditación y bueno, cuando llegó mi hora de elegir mis estudios, terminé eligiendo finanzas, pero de nuevo la vida me trajo de nuevo a esta conexión hacia el año 2009 con mi primer embarazo y con algunas cosas personales que suceden y aquí vuelvo a conectar con el mundo de la meditación y el mundo de la sanación a través del Reiki. Durante esta época, una amiga me vuelve a regalar este libro de muchas vidas, muchos sabios, y aquí, al volverlo a leer, entiendo cómo podemos sanar con el simple hecho de regresar y poder ver atrás, y también de conectarnos con la sabiduría de nuestra alma. Entonces, aquí empieza un camino de crecimiento, de estudios, de psicología transpersonal, de regresión, de hipnosis, para armarme de herramientas para poder ayudar a otros lo que yo ya había descubierto con la ayuda de otros y a través de mí misma también. Voy a empezar contándoles un poco sobre qué es la regresión y sobre qué es una terapia de hipnosis. La hipnosis es realmente la técnica más utilizada para hacer regresiones. No es la única técnica, de hecho podemos hacer regresiones en un estado consciente y es algo que se hace a través del PNL. Pero la hipnosis es la técnica más utilizada y tal vez la que más ha tenido trayectoria. Nos podemos remontar al antiguo Egipto, cuando los sacerdotes, para buscar curas y sanaciones, ponían en trance y en estado hipnótico a sus pacientes para llevarlos a recordar dónde había estado el origen de un trauma. Pero no solo el origen de un trauma, sino también para reconectar ellos mismos con la sabiduría. Cuando no sabían bien cómo guiar a alguien, cuando no sabían cómo dar los mejores consejos, ellos mismos se inducían en un trance para conectar con su sabiduría superior. Es esa sabiduría que tenemos desde nuestra propia alma. Más adelante podemos ir a los griegos y a los romanos. Ellos tenían unos templos que eran los templos dedicados al sueño. Y las personas, los sabios, los pensadores, podían acceder a estos templos para entrar en un estado meditativo de ensoñación. Y en este estado de ensoñación podían contactar con ese conocimiento superior, pero también podían ampliar su capacidad cerebral más allá de su mente consciente para acceder a información que está disponible para todos en ese tiempo, para ellos, en este momento, para ti también. Cuando uno es capaz de entrar en ese estado meditativo, tu cerebro amplía su capacidad y es posible acceder a memorias, tanto tuyas como del universo, como de tus vidas pasadas. A esto también le podemos llamar a tus registros acásicos. No solo en la antigua Grecia, ni en Egipto, ni en Roma era que sucedía esto, sino las culturas americanas también han utilizado a través del chamanismo los métodos de inducción de estados hipnagógicos para mayores conocimientos y para sanación. Hoy en día también está muy de moda el uso de la ayahuasca y del peyote. Y estas plantas medicinales que acá los taitas o los chamanes le llaman medicina, son plantas que podemos usar para entrar en estos estados hipnóticos para acceder a sabiduría superior.
La ayahuasca, y voy a hablar un poco de esto, tiene su significado, es haya por cadáver y huasca es soga, y es decir, es la liana que nos une a los vivos con el mundo de los espíritus o el mundo de los muertos, pero también nos une a esta parte nuestra que es espiritual. Entonces, no solo es un tema nuevo, no es algo de este siglo, es algo que realmente hace parte de una sabiduría ancestral desde los griegos, los egipcios, los romanos y también los propios chamanes en Latinoamérica y en América. Más adelante, la hipnosis es condenada y se considera como parte del misticismo y del ocultismo por la Iglesia Católica, siendo que como se podían alterar los estados de conciencia de los hombres, esto no era bien visto. Entonces, esto se va a mantener en secreto y realmente hay un veto para seguir usando este tipo de técnicas para llevar a las personas a la sanación y a conectar con su yo interior y con su sabiduría interior. Y también hay un veto para ampliar esta conciencia, este estado de conciencia y de poder saber más de lo que realmente ya se sabe. Sabemos pues que en la sabiduría y en el conocimiento está el poder y hubo una época en que la Iglesia Católica quería obtener el poder y de alguna forma limitar el conocimiento. No obstante, hacia 1700 viene un psicólogo y Franz Mesmer, y él es un médico y habla del mesmerismo. Él dice que hay un fluido del cosmos, de energía del cosmos, y cuando este fluido se corta, entonces el ser humano pierde su estado de salud. La única forma de restablecer este fluido del cosmos es entrando en este estado hipnótico y restableciendo el flujo de energía del ser humano hacia el Sol y hacia los planetas. Él inicialmente comienza usando una terapia de imanes para restablecer este flujo de energía, pero más adelante se da cuenta que cuando sus pacientes están en un estado de concentración, solamente con hacerles sugestiones, ellos comienzan a sanar y a restablecer su estado de salud. Entonces, él deja de usar los imanes y comienza a hacer lo que en esa época se llamaba el mesmerismo, pero más adelante se aplica para la hipnosis. Comienza a inducir a las personas en trance a través de sugestiones, de la palabra, a través de estados de concentración o de meditación enfocada. Y comienza a ver cómo sus pacientes llegan a estados de sanación. Más adelante, entonces, hacia 1800 y a finales de 1800, vamos a ver cómo con Jung y con Freud vuelve y sale la hipnosis como una posibilidad o una posible herramienta para buscar la sanación en las personas. Es conociendo lo que hay en nuestro inconsciente que podemos llegar a la sanación. De lo contrario, todas estas creencias, patrones de comportamiento, todas estas cosas que nos hemos creído, actitudes y comportamientos que hemos generado, van a seguir dirigiendo nuestra vida, al menos de que lo hagamos consciente. Y así, nuevamente, va a salir a flote la hipnoterapia y la terapia a través del subconsciente. Después, entonces, vamos a ver también que hay inventores, como por ejemplo Thomas Edison, que descubren en este estado hipnagógico un estado que los lleva a la genialidad. ¿Qué pasa cuando uno está en un estado de hipnosis? Las ondas cerebrales bajan a un estado de relajación profunda, un estado alfa, ¿sí? Y hay una sabiduría superior que se abre ahí, es todo el conocimiento, porque al abrir tu subconsciente, tú tienes acceso a absolutamente todas las memorias que sean relevantes para tu vida o incluso las que no lo sean. Y en este estado, las ocurrencias o el pensamiento puede tener más información del que tu mente consciente en el día a día te puede dar.
Entonces, por ejemplo, Thomas Edison utilizaba una técnica para mantenerse en este estado hipnagógico y era que a través de tonos y sonidos lograba un estado de concentración, ¿sí? Y para evitar quedarse dormido, lo que él hacía era llevar una bola en su mano y en el momento en que se quedaba dormido, la bola caía al suelo, hacía un ruido estruendoso y él volvía a despertarse y después volvía a inducir su estado para llevar y hacer sus creaciones. Entonces, es un estado que no solo sirve para sanar, sino también es un estado que nos lleva a una inteligencia superior. Yo no sé, a veces nos encontramos con dudas o estamos tratando de resolver algo que es muy importante en nuestra vida, un problema tal vez laboral, un problema en la universidad, un problema en los estudios, y no encontramos esa solución que estamos buscando y en un estado de vigilia, que es el estado hipnótico, se nos ocurre la respuesta. A veces nos estamos despertando y cuando nos estamos despertando, entonces, ¡pum!, de la nada sabemos la respuesta y no entendemos en qué momento nos volvimos tan genios ni cómo nos llegó esa respuesta, sino simplemente la sabemos. Ahí estamos en un estado hipnagógico, ahí está nuestro cerebro en un estado de ondas alfa. Entonces, para hablar de la hipnosis, vamos a hablar de un estado de ondas alfas, un estado de concentración profunda, un estado donde podemos acceder a nuestro inconsciente en un estado de relajación y la hipnosis no necesariamente implica que la persona debe estar con los ojos cerrados, no necesariamente implica que debes estar en un consultorio, tampoco implica que debes estar en absoluto silencio, paz o tranquilidad. Con el simple hecho de ser capaces de mantener la concentración, este estado hipnagógico se puede dar. Les voy a dar unos ejemplos. A veces vamos caminando hacia la casa o manejando en el coche y de repente llegamos y veníamos pensando en otra cosa y no sabemos cómo llegamos. Aquí estábamos en un estado hipnótico y es nuestro subconsciente el que nos hace llegar a nuestra casa. A veces estamos, como les decía ahorita, buscando una solución entre dormidos y despiertos y aquí nos llega la solución directamente. Entonces son estos estados de concentración profunda los que nos permiten entrar y conectar con nuestra sabiduría superior. También cuando estamos en hipnosis podemos hacer regresiones. Las regresiones, la hipnosis no solo sirve para hacer regresiones, también se puede hacer hipnosis para hacer otro tipo de sugestiones sin necesidad de regresar a la persona al momento donde se genera un patrón o una conducta. Por ejemplo, hay hipnosis para dejar de fumar, hay hipnosis para las personas que comen compulsivamente, hay hipnosis para bajar de peso. Estas son hipnosis de tipo sugestivo que no necesitan una regresión. Pero una de las técnicas que se hace a través de la hipnosis es la regresión. ¿Qué hacemos cuando hacemos una regresión? Simplemente vamos hacia atrás. Lo que se busca a través de una regresión es ir hacia atrás, hacia ese primer momento, al primer momento donde se han generado creencias, donde se ha vivido, se ha tenido una vivencia traumática y a raíz de esta vivencia hemos experimentado dolor, ya sea físico o emocional, nos hemos creído cosas o hemos generado patrones de comportamiento que en la vida actual no nos permiten llevar una vida feliz, tranquila, armónica, en paz, armoniosa. Incluso pueden ser momentos en que nuestra misma economía se haya visto afectada de alguna forma. Entonces, las personas vienen y se inducen en este trance de concentración profunda a través de un proceso de relajación. Hay varias técnicas para hacer la hipnosis. Eh, y de esto no vamos a hablar porque no nos quedaría tiempo, pero bueno, vamos a tomar una relajación profunda y cuando la persona ya está profundamente relajada, lo que le pide uno a la persona es simplemente que se concentre o vaya a ese primer momento donde se han generado estas creencias.
Cuando es posible para nosotros acceder a estas creencias, entonces es posible trabajar con ellas y cambiarlas de tal forma que la mente consciente las pueda tomar la vivencia o la creencia o el patrón de una forma diferente y poder seguir de una manera feliz su vida y en armonía, muchas veces restableciendo la salud física, otras veces restableciendo salud emocional. No podemos decir que la regresión es en sí una cura inmediata, aunque a veces puede hacerlo y nos puede sorprender, pero a veces se puede necesitar más de una, dos sesiones o tres, y muchas veces también se puede requerir un acompañamiento terapéutico que acompañe y haga seguimiento a estas sesiones de regresión. Durante la regresión encontramos el momento y buscamos la forma de sanarlo o de cambiarlo o de reenmarcar la vivencia para que la vivencia sea aceptable para la persona y nos siga dirigiendo su vida. Entonces aquí vamos a hablar un poco de la diferencia que existe entre la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es aquella que está despierta todo el tiempo. La mente consciente es aquella mente con la que razonamos, la que cuando vamos a tomar una decisión dice, bueno, esto está bien, esto está mal, esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer, esto me gusta. Es también la mente que nos mantiene activos, la que nos mantiene trabajando, la que tiene la información para que podamos hacer nuestras actividades del día a día. Esa es la mente que razona, es la que analiza, la que critica, la que nos deja saber si en esto creemos o no creemos, a la que le gusta o le disgusta, la que está de acuerdo o está en desacuerdo con lo que sucede en la vida y con lo que está haciendo ante su vida. La mente consciente también es aquella que adopta aquellas cosas que nosotros necesitamos para vivir y que necesitamos para llevar una vida sana y en armonía. ¿Mm? Pero también tenemos una mente que es nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente, y yo en mis talleres generalmente lo comparo al consciente con el primer piso de nuestra casa y al subconsciente con el sótano. El sótano de la casa guarda las cosas realmente como son. Eh, Tal cual. Si hemos tomado las fotos en una fiesta, probablemente en el primer piso va a estar la mejor foto de la fiesta, pero probablemente en el sótano, en unas cajas, habrán todas esas fotos de la fiesta, cómo fue, pero que no necesariamente queremos mostrar o queremos volver a ver. A veces porque no es necesario y a veces porque realmente solamente es necesaria la foto que está arriba para mantener nuestra paz y nuestro equilibrio en nuestra vida. Pero muchas veces hay ciertas vivencias que automatizan conductas y estas vivencias están marcadas y grabadas en nuestra mente subconsciente. Cuando hacemos una terapia de regresión, lo que hacemos es bajar a ese sótano de la casa, encontrar esas memorias que de alguna forma han marcado un patrón de comportamiento en nuestra vida, que en este momento ya no nos sirven, aun cuando nos sirvieron en el momento en que se creó el patrón, la creencia o la conducta. Y lo que hacemos es encontrar el momento y mostrarle a nuestra mente consciente que ese momento ya no está sucediendo así en nuestra vida y la creencia o el patrón de comportamiento realmente ya no hace falta y no es necesario. Durante un proceso de regresión, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, y es uno de los mayores miedos, de hecho, cuando vienen personas a consulta, durante un proceso de regresión, la persona no está dormida y no pierde su conciencia. Es por esto que este tipo de terapias son en sí tan efectivas y tan eficientes, porque el consciente es capaz de darse cuenta y capaz de tomar los cambios que se le proponen. Entonces, bueno, vamos a volver un momento a lo que estábamos hablando. Tenemos un primer piso de la casa, que es nuestro consciente, aquello que queremos mostrar, lo que nos sirve, bajo lo que vivimos. Y tenemos este sótano, que es nuestro subconsciente, que está lleno de todas esas memorias, de todas las vivencias que hemos tenido en nuestra vida, no solo desde el momento en que nacemos, sino también tenemos memorias intrauterinas
Y el hecho de que seamos seres álmicos también significa que tenemos memorias de vidas pasadas y del mundo espiritual. Entonces, al acceder durante las regresiones a cualquiera de estas memorias, podemos proponer ideas y creencias nuevas. Voy a dar un ejemplo muy sencillo y es un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, en cuanto al dinero. A veces llegan personas a consulta y me dicen, bueno, yo realmente no entiendo, no me llega el dinero o me llega el dinero y me lo gasto. Mm, y no me sorprende encontrar durante una regresión un momento de infancia donde una persona de la familia, en un acto de amor y de cuidado claramente, le ha quitado un billete o una moneda al niño de la mano, se la ha sacudido y le ha dicho, suelta eso, que esto es sucio. ¿Mm? Y esta persona, no a todos les pasa, pero hay personas y hay niños que adopta esta creencia de que el dinero es sucio. Esto es un ejemplo de cómo a través de la regresión podemos ir más atrás. A veces no es un tema de dinero, a veces hay heridas bajo las cuales vivimos. Entonces vamos a ver que la regresión nos lleva a sanar básicamente en tres etapas. La primera etapa, de la que voy a hablar un poco, es las heridas de nuestra infancia. La segunda etapa son las heridas que se generan y las creencias y los patrones que se generan en el útero. Y la tercera son aquellas generadas durante nuestra vida espiritual y otras vidas pasadas. Cuando vamos a hablar de las heridas que se generan en la infancia, aquí me gusta citar mucho a una autora que se llama Liz Boudreau. Ella nos habla de 5 heridas, que son las heridas del rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Básicamente, nuestra vida de alguna forma se adopta y se establece bajo alguna de estas heridas que hemos sufrido. Cuando hacemos una regresión, podemos identificar el niño de qué forma ha sido herido y podemos hacer un proceso de sanación de niño interior. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, las personas que son muy retraídas, que llegan y dicen, bueno, yo no entiendo por qué soy tan tímida o por qué no soy capaz de salir al mundo o tener muchos amigos o realmente le tengo miedo. Y muchas veces, mientras hacemos una regresión, vamos a encontrar que han sido personas que han sido de alguna forma humilladas y pueden ser momentos eh, que no tienen ninguna relevancia significativa, pero para esta persona le ha generado esta herida y esta creencia. Cuando volvemos a la herida y cuando volvemos al momento, ¿m? Lo que hacemos entonces es mostrarle a la persona que ese momento ya ha pasado, ¿sí? Reformular el momento de una forma que sea vivible, que se pueda sanar esa herida. Permitimos al niño interior expresar su dolor, ¿sí? Llorar lo que no ha llorado, sentir lo que no ha sentido y le mostramos a ese adulto que ha crecido con esa herida y lo devolvemos a un camino del amor que el niño perdió en ese momento. ¿Okay? Cuando hablamos de las heridas de humillación, de abandono, de traición o de injusticia, también vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a encontrar esos momentos donde se ha sido injusto, donde la persona se ha sentido traicionada. Y por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, un caso que me ha gustado en consulta y que es un caso mucho más común de lo que creeríamos, y es aquellos niños que han confiado tanto en sus padres y que es el ratón Pérez o el hada de los dientes la que les trae el dinero debajo de la almohada, y más adelante, hacia sus 10, 12 años, cuando han terminado de perder los dientes, sus padres les cuentan o a través de sus compañeros se enteran que el hada de los dientes o el ratón Pérez no existe, hay una traición.
y son personas que crecen de adultos y no entienden por qué no confían en nadie y por qué sienten que sus padres los han herido tanto y les han mentido tanto. Y podemos llegar a veces a un momento que puede ser así de sencillo y de insignificante, pero el subconsciente de ese niño a esa edad lo tomó como es, literal, sin interpretaciones, y para ese subconsciente fue una traición absoluta. Al momento de entrar en la regresión, hacemos entender desde la mente consciente que realmente pues ese no era el sentido de hablar de la hada de los dientes o del ratón Pérez, y que vivir bajo esa creencia de traición hace más daño que bien a la persona. Y así podemos seguir numerando una cantidad de ejemplos y de momentos y de formas de ir hacia atrás, pero básicamente esta es la forma en que se lleva a una sanación de niño interior. Cuando llevamos a cabo esta sanación de niño interior, lo que le permitimos a la persona es que comience a vivir desde el amor, sin repetir el dolor de esa situación que vivió. Porque como decía ahorita, cuando hay una vivencia, cuando algo sucede, cuando te dicen algo, el subconsciente toma las cosas como es. Antes les decía, el consciente interpreta, juzga, decide. El subconsciente no, toma las cosas literales, como es. El regresarnos y el abrir el subconsciente y el abrir estas ondas y esta capacidad del cerebro nos permite a través del consciente mostrarle que las cosas necesariamente no son así, reformularlo, revivir el momento desde una perspectiva de amor del adulto, además que ha seguido continuando con este proceso de dolor. Después, entonces, vamos a ver que puede haber una sanación también de la vida intrauterina. Muchas veces, y hace muchos años o hace no tantos, los médicos nos decían, bueno, no, eso está en la barriga, no importa, o a los bebés recién nacidos, no, pero él no ve, él no se da cuenta, no te preocupes. Y resulta que la conciencia no está limitada porque la persona pueda hablar o ver, o la persona siente y la persona es energía y desde ahí hay conciencia. Desde el momento antes de entrar al útero ya existe conciencia por parte de esa alma y ya hay recuerdos por parte de la persona. Entonces, muchas veces encontramos sanaciones que se dan a nivel de vida intrauterina, y el permitirnos llegar atrás en la vida intrauterina nos permite, sobre todo, hacer las paces con sentimientos que creemos que traemos desde siempre. A veces hay personas que te encuentran y te dicen, no, es que yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo siempre. Yo siempre he estado triste, yo siempre he sentido falta de amor, yo siempre. Y entonces, cuando entramos al útero, es posible que conectemos a la persona con estas sensaciones y a veces darnos cuenta que esas sensaciones no son de la persona misma, sino son sensaciones que se pueden haber transmitido a través de la madre, del padre, de otras vivencias o de actos muy puntuales que se vivieron durante el embarazo, que nuevamente digo, pueden no haber sido significativos, pueden no haber sido muy grandes, pero la conciencia de la persona los ha tomado así y como tales los sigue viviendo y repitiendo en su vida. Entonces, básicamente, en la terapia de regresión hacia el útero se hace lo mismo, se conecta a la persona con el amor de la persona misma, con el amor universal, y nuevamente se redimensiona la situación que se ha vivido, haciéndole a entender todas las variables que existen alrededor de ese sentimiento que se ha generado. Y bueno, como les decía, hay una tercera etapa a la que regresamos para encontrar la sanación, y esa es la etapa a la que yo generalmente dedico mis talleres y mi consulta, y es
regresamos a las vidas pasadas o al mundo espiritual. A veces pasa que tenemos dolencias, tanto físicas como emocionales, que no sabemos de dónde vienen. En el caso de las físicas, tal vez las sanaciones son un poco más tangibles porque a pesar de que en diagnósticos médicos puede ser que no exista nada, pero hay personas que tienen un dolor recurrente y se han hecho tantos exámenes y realmente no aparece nada, puede ser algo que viene de una vida pasada. También pueden ser temas emocionales, como pueden ser temas de relaciones interpersonales que a veces no entendemos y a veces sentimos que hay algo más allá que nosotros mismos que dirige nuestra vida y es como una conciencia divina. El ir hacia atrás a unas vidas pasadas nos va a permitir sanar y muchas veces romper estos vínculos kármicos que traemos de vidas anteriores. Aquí pues vamos a hablar un poco de las vidas pasadas y entonces hay personas que me dicen, bueno, Mónica, ¿y cómo sé que no es mi imaginación? ¿Y cómo sé que no me lo estoy inventando? ¿Y cómo sé pues, que realmente hemos tenido vidas anteriores? Entonces, cuando hacemos las regresiones, pues las personas no solo ven, a veces sienten, a veces simplemente saben y tienen un conocimiento. Y básicamente yo invito a que digan, a que se den cuenta que realmente solo nombramos y conocemos lo que ya hemos podido conocer antes. Si le preguntamos a un niño pequeño cómo se llama un objeto que nunca ha visto, probablemente este niño no va a saber dar su nombre. Pero cuando hacemos una regresión a vida pasada y la persona nos empieza a dar todos estos detalles sobre su nombre, sobre los nombres de otras personas, sobre lugares, pues muy seguramente estamos viviendo en una vida pasada. Es muy importante aquí anotar que sobre reencarnación y vidas pasadas nos hablan varias corrientes y creencias religiosas, como lo es el hinduismo, el budismo, eh, incluso el judaísmo habla sobre la reencarnación y en vez de hablar del karma nos habla sobre el tikkun. Y el cristianismo no nos habla de reencarnación, aunque se dice que en el Consejo de Nicea, en el año 543, Justiniano hizo remover cualquier referencia que hubiera de la reencarnación de los evangelios. Entonces podemos, y esto era un tema político y era un tema de queremos que la gente obedezca y la gente sea buena, pero cuando la gente se da cuenta que tiene más de una oportunidad para ser buena, probablemente no vaya a querer obedecer y ser buena en esta vida. ¿Mm? Pero esto es una sabiduría y una tradición milenaria, que los seres humanos tenemos la posibilidad de encarnar y de reencarnar varias veces en diferentes cuerpos para vivir diferentes lecciones. Cuando hacemos una regresión, podemos encontrar a través de vidas pasadas también sanación. Hay varios casos y sobre todo de dolencias físicas. En alguno de los talleres tuve un caso de una persona que me decía, bueno, tengo este dolor en mi rodilla derecha desde que tengo 20 años y realmente pues me hago mis exámenes, mis radiografías y todo está bien con mi rodilla y a mí no se me quita mi dolor. Cuando se hace la regresión, esta persona se ve agonizando en un campo, era militar, con su pierna derecha amputada a nivel de la rodilla y al darse cuenta que era este aprendizaje que traía de esa vida y al darse cuenta que aquí había perdido su pierna, su dolor en pocos días desaparece y no vuelve. Muchas veces los dolores vuelven, generalmente en la misma edad en que aparece la lesión en una vida pasada y vuelven para recordarnos
algo que tenemos que tener en cuenta de esa vida para nuestra vida actual. Así que cuando regresamos, probablemente solo vemos los momentos y las vidas que son de relevancia para nuestra vida actual, para que nuestra alma siga avanzando, para que nuestra alma siga evolucionando, para que podamos seguir en nuestro camino hacia el amor, que realmente sería el final. Hay personas que me preguntan cuántas vidas y bueno, son cientos de tal vez miles de vidas, más de miles de vidas para cada alma, porque en cada etapa vamos a aprender algo diferente. Cuando hablamos de regresión a vidas pasadas, también podemos hablar de las edades del alma y comparar esas edades del alma con la misma edad de los seres humanos. Podemos ver y darnos cuenta que existen almas que están en un estado de almas bebés, donde las necesidades que vienen a aprender esas almas son básicamente del cuerpo, como un bebé. Un bebé necesita comer y descansar y cariño para sobrevivir. Y después podemos darnos cuenta que existen almas, niños, que son estas almas que se rigen básicamente por la norma, por la regla, por la estructura, y es muy importante, y ese es su camino, y es perfecto, es su aprendizaje. Y después vemos almas que son almas jóvenes, que son como los adolescentes, y esas son las almas que están atrás de todo este reconocimiento y de ver su lugar en el mundo a través del dinero. Y después podemos ver esas almas que son almas maduras y son almas que le dan una importancia sobre todo a sus relaciones, a su familia. Y vemos almas que son almas viejas y son almas probablemente mucho más desapegadas, son almas que llevan un camino de amor y un camino de crecimiento interior. Y es regresando a través de estas edades del alma que podemos ver qué tenemos pendiente para en esta encarnación poder seguir con nuestro camino de la evolución. Ahora, el hecho de que un alma pueda ser vieja no significa que no le queden aprendizajes pendientes de más atrás. Hay personas que me dicen, bueno, Mónica, pero si yo puedo ser, no sé, un alma madura, porque es que todavía no entiendo el tema de la familia o las relaciones o el dinero y lo voy a explicar como lo explicaría. Cuando tú vas a la escuela y te vas a graduar y estás en el último año, probablemente todavía hay personas que no cortan recto con la tijera. A veces hay aprendizajes que nos faltan y para esto es necesario regresar. Regresamos, miramos lo que nos falta. A veces los aprendizajes no son físicos, a veces las dolencias no son físicas, sino son dolencias emocionales, a veces son patrones de conducta. Y para esto me gusta dar un ejemplo también. Hay personas, y tuve un caso de una persona que quería irse a estudiar fuera y tenía toda la oportunidad y la opción de hacerlo, y tenía un problema con decirme: "Es que no me puedo ir, porque si me voy, a mi familia le pasa algo", ¿mm? Y yo le decía: "¿Pero por qué le va a pasar algo a tu familia?". Me decía: "No, es que si me voy, a mi familia le puede pasar algo". Cuando entramos a la regresión, encontramos que esta mujer había sido una mujer en una vida pasada, una mujer humilde, que vivía en una aldea, tenía un esposo, unos hijos, y un día salió de su casa, fue a otro lugar a recoger algo, a hacer una compra, y cuando regresó, la aldea entera la habían quemado y su familia había fallecido. El miedo de la mujer de irse venía realmente de esta vida, de que si ella se iba, ¿sí? Entonces algo podría pasarle a su familia, pero no era su familia actual, porque ella no tenía en este momento ni esposo ni hijos, era un miedo por sus padres que además ella no entendía y era miedo a que algo pasara. Y resulta que esta tarde que ella había salido, su familia en esta otra vida había fallecido. A veces también nos permite entender que seguimos patrones de comportamiento o de adicciones y realmente tenemos aprendizajes sobre cuidar nuestro cuerpo.
Entonces, el hecho de poder volver a esos momentos donde se han generado los patrones de conducta o las creencias, nos permite de alguna forma modificarlos. Hay miedos de las personas a veces de regresar o de ir hacia atrás, porque también hay muchos mitos acerca de este tipo de terapias y de estos métodos. Eh, Voy a hablar un poco de los miedos, porque creo que todavía tengo algo de tiempo, y uno de estos miedos bueno, voy a hablar 5 minutos de mis miedos porque ya se nos está acabando el tiempo. Estos miedos suelen ser a perder el control, a que el terapeuta o la persona que está del otro lado haga con nosotros lo que queremos y vemos los shows de la gente como que hace como un sapo, o como canta como un gallo, y realmente, como les explicaba, el consciente está despierto todo el tiempo, porque de no ser así, la terapia realmente no sería efectiva. A veces tenemos miedos y el miedo viene del juicio, de qué es lo que vamos a encontrar al otro lado, qué tan horrible puedo haber sido en otra vida, en otro momento, qué horrores podré haber hecho. Pero resulta que estos miedos son injustificados cuando nos damos cuenta que simplemente somos un instrumento del amor divino y tal como a veces venimos, siempre venimos a enseñar y también venimos a aprender cuando somos capaces de ver las situaciones sin el juicio de que algo está bien o algo está mal, es mucho más fácil regresar. También tenemos miedo a que nos podamos quedar en ese estado, es decir, que nos podamos quedar allá. Hay personas que me dicen, bueno, me voy a quedar allá. Y digo, no vas a ningún lado. Una regresión es un viaje al interior de ti mismo, no es un viaje a ninguna otra parte. No te puedes, que estás en ti mismo. O sea que lo único que puede hacer es expandir tu conciencia, es expandir tu conocimiento y probablemente sanarte. Si voy a dejar aquí, si quieres, Estefanía, vamos con las preguntas. Sí, sí hay tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mónica, por esta interesantísima conferencia que acabas de compartir con nosotros. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordar a nuestra familia de Mindalia que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes una información que consideras útil, importante, valiosa, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web, que te digo a continuación, www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, a la sección Colabora, y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, vamos a ir con las preguntas de nuestra querida familia de Mindalia. Mónica, ¿te parece? Gracias. Bueno, pues vamos allá, nos vamos hasta Suiza. Nos pregunta alguien que se hace llamar Solo es lo que creo y dice, ¿es posible que nunca en mi vida haya tenido pareja porque ya lo haya planeado así desde el plano astral antes de nacer como misión de vida para aprender a quererme a mí mismo? Es posible que hayas planeado en esta vida vivir una vida de desapego y de individualidad y aprender del amor propio. Sí, es posible. Es posible también que el hecho de no tener pareja pueda venir de algo que has vivido en tu infancia y de alguna creencia que tengas. Pero si ahí no hay nada, claramente sí, es posible que esa es la vida que tú has decidido para ti. En el mundo espiritual tenemos la capacidad de decidir los aprendizajes que queremos tener en cada una de nuestras vidas. Muy bien, pues nos vamos ahora con Lorena Ártico desde Argentina. Nos dice, ¿se puede hacer hipnosis para conocer vidas pasadas? Hola Lorena, sí, se puede hacer hipnosis para conocer vidas pasadas. Era de lo que venía hablando, haces una hipnosis, a través de la hipnosis haces la regresión y vas a tus vidas pasadas y puedes conocer las vidas.
realmente van a aparecer las vidas que sean relevantes para ti en esta vida. Básicamente es la información que va a llegar. Muy bien, pues desde Guatemala, Clau pregunta, yo también quiero saber si por medio de la hipnosis puedo saber de mis vidas pasadas para poder sanar o mejorar situaciones actuales. Sí, a través de la regresión a vidas pasadas, como daba el ejemplo ahorita de esta persona que quería ir a estudiar al exterior y no podía, puedes sanar fobias, puedes sanar miedos, puedes sanar relaciones personales. Cuando no encuentras una explicación en esta vida, muy probablemente viene de una vida pasada. Es interesante saber que no todo se debe a una vida anterior. Básicamente en el 35% de los casos, la persona, el consultante, va a terminar refiriéndose a una vida pasada, pero el 75% de los casos restantes muy probablemente es una creencia o un patrón de comportamiento que se ha instalado durante nuestra vida intrauterina o durante nuestra primera infancia. Los seres humanos, cuando nacemos y hasta los 7 años, tenemos la capacidad cerebral completamente abierta, estamos como en un estado hipnótico todo el tiempo y todo lo que entra realmente lo vamos usando como una base, un pilar para lo que va a ser después nuestra vida. En cuanto a relaciones, a salud, a la forma en que interactuamos, cómo pensamos, a cómo nos desenvolvemos. O sea que puede ser que conociendo vidas pasadas puedas sanar y mejorar tu vida. No siempre va a ser así, pero sí es una herramienta. Muy bien, nos vamos hasta México, desde donde nos preguntaba Rafael Bárcenas. Nos decía, tengo una hija de 22 años y hace 10 años diagnosticada con esquizofrenia, por lo tanto, no pone atención. ¿Hay alguna técnica para hacerle una regresión para poder ayudarla? Generalmente los pacientes que tienen esquizofrenia o algún trastorno de tipo psiquiátrico tienen que tener un visto bueno de su psiquiatra para hacer una hipnosis o una regresión. La esquizofrenia tiende a tener una carga grande desde el trabajo del alma, tanto para la persona como para la familia. Y también viene de un tema transgeneracional que puede ser de muchas vivencias que esta personita, o sea, tu hija, trae consigo y está sacando a la luz. Se podría hacer a través de hipnosis con un visto bueno de un psiquiatra. Tendrías que tener un muy buen acompañamiento terapéutico o habría otra terapia, tú que vives en México, que es a través de la biodescodificación, también se podría mirar. Muy bien, pues nos vamos hasta Estados Unidos, porque desde allí Shelly Balbi quiere saber lo siguiente. ¿Qué pasa cuando es difícil entrar en un estado hipnótico? Lo he intentado varias veces, pero el hecho de estar escuchando al terapeuta no me hace concentrarme. ¿Algo mal conmigo? Dice. No, no hay nada mal contigo. No todas las personas son sujetos de hipnosis y por lo tanto no es la única forma de regresar. Hay técnicas donde la persona puede estar 100% consciente y puede hacer una regresión. Esto se hace mucho con el PNL. El PNL tiene técnicas que no son hipnóticas e incluso te llevan hacia atrás a recuerdos de otras vidas, del útero o de la infancia, de aquella infancia en la que supuestamente no recordamos nada. Ayuda de alguna forma a aumentar tu capacidad de concentración. Uno, superar los miedos. Yo hablaba ahorita de alguno de los miedos y es el miedo al juicio, el miedo a qué va a pasar del otro lado, el miedo a tal vez a que sea un suero de la verdad cuando estás en hipnosis, entonces vayas a decir una cantidad de cosas que no quieras decir o que no quisieras que nadie supiera. Va a ser muy importante la confianza con tu terapeuta y va a ser también muy importante que sepas que aun cuando tú vas a tener acceso a toda la verdad, no necesariamente la tienes que decir al terapeuta si no lo deseas.
También está la capacidad de estar relajada, que la puedes trabajar a través de la meditación, y la meditación no necesariamente tiene que ser una meditación como la conocemos, sentados en pleno estado de la mente en blanco, sino simplemente aprender a estar presente, y te recomendaría hacer unos ejercicios de estar presente en tu cuerpo, conectar con tu cuerpo, con las sensaciones de tu cuerpo. Ese sería el primer paso. Para hacer una hipnosis es necesario estar en el cuerpo y aprender a sentir el cuerpo. Una vez estás presente y has superado el miedo al juicio, has superado el miedo a ser juzgada o a que te cambien algún tipo de valor o creencia que tú no quieras, porque eso tampoco puede suceder, posiblemente vas a poder entrar en un estado hipnótico. No obstante, como te digo, el estado hipnótico es solo un estado de concentración enfocada. O sea, no necesitarías estar necesariamente con los ojos cerrados, ni tampoco hacer una relajación muy profunda, sino simplemente poder mantener tu concentración en lo que está sucediendo. Hay terapeutas que no usan la hipnosis para hacer regresión. Vamos con Rosalba Mendiebelso, desde Colombia, nos dice: ¿cuando uno sueña también puede regresar a vidas pasadas? Sí, cuando uno sueña regresa a vidas pasadas, y esta es una linda experiencia para quienes son capaces de recordar sus sueños y además de tener experiencias de sueños lúcidos, porque si eres capaz de tener sueños lúcidos, no solamente vas a recordar tu vida pasada, sino vas a poder explorar tu vida pasada y recordar lo que has explorado. Sí es posible. La única diferencia entre cuando lo haces, cuando estás soñando, y cuando lo haces en un estado hipnótico, es que cuando estás soñando, tu mente consciente no está igual de presente. Tu subconsciente va a estar mucho más presente. O sea que si este sueño tiene algún mensaje de cambio o algo que te permita avanzar en tu vida, probablemente tu consciente no lo va a tomar como tal. Importante que si sientes que estás teniendo una regresión a una vida pasada durante un sueño, seas capaz de escribirlo para que tu consciente lo asimile, lo juzgue, lo critique y tome del sueño lo que le corresponda de aprendizaje para su vida. Sí es posible. Bueno, pues damos por contestada entonces la pregunta de Damaris Mesa de Estados Unidos, que nos pregunta si se parecía el sueño a la hipnosis. Y bueno, y todas las que tengan que ver con esta pregunta. Entonces pasamos a Lorena Ártico desde Argentina, que nos formula la siguiente pregunta: ¿cómo puede estar bloqueado el subconsciente en lo económico? Ok, yo hacía un ejemplo de esto al principio, porque de hecho es de las preguntas que más surgen. Nos generamos creencias donde el dinero no es bueno. Daba el ejemplo de un niño pequeño que se mete un billete en la boca o una moneda, y su madre o padre o su cuidador, en la mejor de sus intenciones y por su salud y seguridad, se lo quitan, se lo rapan y le dicen: esto es sucio. Como el subconsciente toma las cosas literales como son, no las interpreta, no las juzga, no las critica, hay personas que se estructuran bajo estas creencias. Ahora, esto sí ha sucedido en esta vida. También situaciones económicas que se han vivido de la niñez, o lo que nuestros padres nos han dicho sobre el dinero, o la forma en que hemos recibido la información sobre el dinero. Por ejemplo, para tener dinero hay que trabajar duro, o solo el que estudia tiene dinero, o solo el que trabaja 10 horas al día tiene dinero. Estas creencias a veces nos estructuran y seguimos viviendo bajo estos patrones y nos pueden bloquear económicamente. Cuando hablamos de vidas pasadas, podemos encontrar que en vidas anteriores hemos hecho votos de pobreza. Podemos haber tenido vidas con mucha riqueza y tal vez la riqueza no ha traído felicidad en nuestras vidas, y podemos decidir encarnar en una vida con un voto de pobreza para experimentar qué es, o de pronto podemos haber decidido experimentar la carencia para aprender sobre el desapego.
es una decisión del alma. O a veces traemos lecciones karmáticas donde es necesario aprender. O sea que si el problema es un bloqueo económico, realmente la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué tengo yo que aprender de esto? ¿Para qué ha sucedido? ¿Desde cuándo está sucediendo? ¿Qué estaba pasando cuando esto comenzó a suceder en mi vida? ¿Para qué es necesario? ¿Cómo me ayuda a evolucionar? Y probablemente al responderte estas preguntas vas a poder liberar tu bloqueo. Mónica, dime cuánto tiempo vas a necesitar para la meditación para tenerlo en cuenta al final. Eh, no creo que alcance ya. Si tienes muchas preguntas, no creo que alcance ya a hacer Prefieres meditación. contestar más preguntas y dejar la meditación, ¿no? Si hay suficientes preguntas para 15 minutos, sí, prefiero contestar más Muy tarde. bien, pues seguimos rápidamente. Yolanda Echeverría desde Ecuador nos dice, ¿es lo mismo que acceder a registros acásicos? Es lo mismo que acceder a registros akáshicos. Me encanta que me hayas hecho esa pregunta, muchas gracias. Cuando accedemos a los registros akáshicos, accedemos a las memorias, a la historia de nuestra alma. Si me estás preguntando de registros, voy a suponer que conoces y sabes sobre el tema, pero voy a explicar un poco. Los registros akáshicos son todos esos registros de la creación. Todo lo que está creado tiene un registro akáshico, es su memoria, es su libro, es la capacidad de existir, está en ese registro, en esa historia de ese objeto, de esa persona, de ese animal, de una planta, de cualquier cosa que sea materia o que sea energía, va a tener un registro akáshico. Los registros son los libros de la creación y cada alma tiene su propio registro. La diferencia entre una terapia de registros, cuando te la hace otra persona, es que la otra persona entra a estos libros y a esta sabiduría por ti y te la cuenta. La terapia de regresión y visitar vidas pasadas, lo que haces es que tú misma visitas estas memorias, estos registros, este libro con tu historia. Y eso permite que al tú verlo, vivirlo, sentirlo, probablemente tus cambios sean otros a que si alguien lo dice, pero es lo mismo, es lo mismo. Uh-huh. Bien, pues vámonos hasta Perú. Jessica Chamorro nos dice, yo quise hacerme una regresión hace una semana para poder solucionar problemas internos, pero el terapeuta no pudo hacerme, solo me puso en estado de medio inconsciencia, yo escuchaba todo, pero no pude ir hacia atrás. ¿Qué le puedes decir? Okay. La consulta están los dos, está el terapeuta y está el consultante. No, el terapeuta no está lleno de poderes mágicos para inducirlo a uno en un trance. En un trance, el terapeuta tiene las herramientas para hacerlo y tiene las herramientas para guiar, pero él no posee poderes mágicos. De lo contrario, habría que dar de pronto sustancias psicotrópicas para que la persona obligatoriamente entre en un trance. Hay que hacer un trabajo con la persona para soltar un poco los miedos, para soltar los juicios, para generar confianza, para que la persona se permita abrir. Hay una puerta entre el consciente, que hablábamos de ese primer piso de la casa, y el subconsciente, y es este que es el factor crítico. ¿Sí? Es la puerta que hay que abrir para pasar al sótano de la casa. Y ese factor crítico es tu consciente diciendo este entra o este no entra. Y la labor del terapeuta es tocar la puerta, ¿sí? Y es el paciente quien da paso y permite abrir la puerta. ¿Cómo se abre la puerta? Realmente soltando los miedos y soltando los juicios. ¿Cómo soltamos los juicios? Sabiendo que ¿Y cómo soltamos los miedos? Sabiendo que lo que vamos a encontrar en el sótano de la casa realmente nos va a ayudar en nuestro proceso de sanación y de crecimiento, sabiendo que lo que ha sucedido, así haya sido doloroso y sobre todo si son memorias de esta vida de las que tenemos algún leve recuerdo y nos da miedo revivir, sabemos que ya hemos pasado por ahí y lo hemos sobrevivido. Incluso si son memorias de vidas anteriores, sabemos que ya hemos pasado por ahí y hemos vuelto de otra forma, que siempre hay otras oportunidades, sin importar cuán malos o buenos hayamos sido. Cuando logramos liberarnos del juicio y logramos liberarnos de los miedos,
probablemente permitimos que esta puerta se abra. Hay diferentes métodos para inducir una hipnosis y para llegar a un estado de regresión. Cada terapeuta es diestro en algunos métodos, de pronto no lo es en todos, pero el trabajo es conjunto, no es solo el terapeuta el que está haciendo la terapia. El terapeuta guía, pero el consultante necesita poderse abrir y sentirse en confianza para que esto suceda. La siguiente pregunta, Mónica, ha sido una de las más recurrentes, así que vamos a contestarla con esta, que nos formulaba Valeria desde España. Nos decía, al meditar, ¿se puede llegar a hacerse una regresión uno mismo o se necesita siempre ayuda? No. Puedes hacer una regresión en el estado de meditación. De hecho, el estado de meditación es un estado hipnótico. Entras también en un estado de relajación, que es un estado de ondas alfa. Y muchas veces personas pueden recordar vidas pasadas y pueden tener momentos de regresión, así como pueden tener experiencias del mundo espiritual. Por eso a veces las personas hablan de que en la meditación tienen contacto con guías o con seres ascendidos o con personas queridas que no están en este estado terrenal. Si puedes hacerlo, la diferencia entre hacer una regresión en meditación y hacerla con un terapeuta es que si hay algo para sanar o hay algo que necesite reformularse o reencuadrarse, el terapeuta tiene las herramientas para hacerlo. A veces nosotros solos, cuando hacemos la regresión, no sabemos muy bien qué hacer con la información. Entonces no pasa a ser más allá de una memoria, tal vez una memoria increíble a la que pudimos acceder y no sabíamos que podíamos hacerlo, y es una experiencia increíble, pero no necesariamente va a ser siempre sanadora. Sí lo puedes hacer sola, sí se puede hacer sola, y la diferencia entre hacerlo con guía y sin guía básicamente es que puede ser va a ser el resultado, entre que sea una memoria, si no cuentas con las herramientas para volver esa memoria algo más, o con hacerlo con el terapeuta, probablemente esa memoria al hacerse consciente, va a tener algún tipo de sanación en tu vida. Pues hablando de experiencias, vamos con esta de María Joaquín desde España, que nos dice: hace como un año estaba meditando y oí una voz femenina decir relájate y no sientas miedo, María, accediendo a los registros acásicos, y fui absorbida por una especie de vórtice. Me asusté e intenté salir de este estado. No fue buscado ni intencionado. ¿Qué tipo de mensaje puede llevar esa experiencia? Ok. A ver, sí es posible que escuches voces, es posible que hay seres de otras dimensiones que se comuniquen con todos, contigo. Aquí voy a hacer un alto y voy a hablar del miedo nuevamente y del juicio, porque es que cuando vivimos las cosas de la mente y cuando no es racional la experiencia que estamos teniendo y no le podemos dar explicación, muy probable nuestra mente la va a vivir desde el miedo y desde el juicio. Como hay algo que está pasando malo, no entiendo qué está sucediendo, porque hay alguien que me está hablando, y nuestra mente consciente muchas veces a manera de protección va a generarnos muchas sensaciones corporales. Puede ser esa sensación del vórtice que tú tuviste, y es una forma de sentirse vivo, de estar acá, pero también de hacer el cuerpo despertar desde el miedo, ¿no? Porque siento el cuerpo, a mi cuerpo le está pasando algo y mejor me despierto porque me tengo que asegurar que estoy viva. Cuando hay miedo, probablemente no podemos continuar con las etapas. Hay personas que durante un proceso de relajación profunda o de hipnosis, su corazón empieza a latir fuertemente, sienten que están volando, que se están saliendo del cuerpo, y nada de esto está pasando. Esto es una reacción simplemente de la mente, del consciente, del cuerpo, para llamarte a despertar. A veces porque nos da miedo descubrir qué es lo que hay atrás que habrá atrás de esa voz que te pedía que te soltaras y que te dejaras sentir, que hay atrás de esa puerta que se va a abrir durante la regresión, o del lago, o del riachuelo, o de la herramienta que use el terapeuta para llegar al otro lado. Entonces, las reacciones del cuerpo son generalmente del cuerpo y de la mente,
las voces son muy posibles en estados meditativos, como te decía, abrimos nuestras frecuencias mucho más allá de lo que es nuestro cuerpo físico y podemos tener contacto con este mundo energético que se expande a nuestro alrededor. Antes de continuar, Mónica, déjame hacer un breve recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que pueden suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos debajo del mismo un comentario de vibración positiva si quieres. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, por supuesto, y también con la humanidad, porque estás consiguiendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Ahora sí, vamos a continuar, Mónica. Lo tenemos que hacer con Alicia, que desde España nos comenta: tengo 30 años y desde pequeña me ocurre que de repente mi cuerpo produce mucho pipí y no lo puedo aguantar. Son miedos inconscientes y con ninguna terapia lo consigo solucionar. Okay. Esto, ¿me puedes repetir desde pequeña? Desde pequeña... ¿Te repito toda la pregunta? Sí. Desde pequeña me ocurre que de repente mi cuerpo produce mucho pipí, muchas ganas de orinar, y no lo puedo aguantar. Son miedos inconscientes y con ninguna terapia lo consigo solucionar. Sí, probablemente sí son miedos inconscientes, más que probablemente, si no tienes ningún problema fisiológico, físico, si el médico ya ha descartado cualquier problema con tus vías urinarias, con tus riñones, puede ser un miedo de tu subconsciente, puede ser una memoria de muy pequeña, puede ser algo vivido con tu embarazo o puede ser una memoria de una vida pasada. Habría que ver qué sucede con tu territorio, pero esto sería más un tema de una sesión individual, privada, que lo hablaras con alguien, porque habría que conocer tu caso particular, qué sucede en tu infancia, pero probablemente obedece a miedos desde muy pequeña, de antes de que esto empezara, y probablemente tenga que ver algo con el territorio tuyo. Vámonos con Edward desde México. Nos preguntaba cómo llevar a un paciente justo a ese minuto específico de su pasado que lo lleve a un estado de sanación. Vaya, cómo encontrar qué parte de su pasado es la que le afecta. Dice que aún no entiende cómo buscar en el pasado, cómo encontrar en dónde justamente está la fractura emocional. Bueno, esto viene un poco con la experiencia, pero también la persona sabe. No, el terapeuta no es el que tiene que saber, el terapeuta tiene que saber darse cuenta cuando ha llegado al momento y cuando no ha llegado al momento, pero es la persona quien sabe cuál es ese momento. Generalmente hacemos esta pregunta de vamos a ir a ese primer momento donde y el dónde vas a unirlo con lo que estás tratando en la sesión terapéutica. También es importante indicar al consultante que es la primera imagen o el primer conocimiento o la primera sensación lo que debe decir, porque muchas veces nuestra mente consciente que ha vivido bajo ciertos parámetros y creencias que le han sido útiles en algún momento de su vida, muchas veces no quiere soltar la información porque es peligroso cambiar de alguna forma. Si lo que ya conoces para ti ha sido seguro y te ha mantenido con vida tantos años, a pesar de que te haya causado dolencias emocionales o físicas, para tu subconsciente y para tu consciente esa era la mejor alternativa en ese momento. ¿Ok? Entonces, a veces hay que negociar con el subconsciente de la persona, llevarla a ese primer momento y te vas a dar cuenta por la reacción emocional que tiene la persona al llegar al momento de la primera memoria, donde eso se genera. Cuando tú la llevas a ese momento debe haber una reacción emocional y realmente va a ser contundente y va a haber un cambio a nivel físico, incluso cuando el terapeuta es un buen observador a nivel físico, en la cara de la persona se puede observar. La pregunta generalmente es, ¿cuál es el primer momento en que esto aparece en tu vida? ¿Cuál es el primer momento en que has tomado la decisión de? ¿Cuál es el primer momento en que has creído que? ¿Cuál es el primer momento en que te dijeron cuál es el primer momento? Y por lo general vas a llegar. Es importante entrar en confianza con la persona que tienes
en camilla o en un diván y previo a esto ya le habrías hecho diferentes preguntas de otros momentos que no tengan nada que ver con tu pregunta, para que la persona sepa que es capaz de recordar y para que vea que no hay peligro en recordar. Pues vámonos hasta Estados Unidos. Nos pregunta Karin Ríos. Hola, me gustaría saber si la regresión me ayudaría a entender por qué mis sentimientos hacia mis amistades o seres a mi alrededor que me quieren, yo no siento lo mismo o me da igual si se alejan. Sí, probablemente una regresión te puede ayudar a entender por qué tus sentimientos no corresponden a los de las otras personas. Puede ser un tema álmico o puede ser algo también que hayas vivido en tu vida a temprana edad, que de alguna forma te haya bloqueado emocionalmente con las personas cercanas a ti. José Luis Navarro, desde España, nos dice, Mónica, ¿cómo trabajas, por ejemplo, un sentimiento de tristeza y soledad cuando intuyes que ha podido haber una pérdida de un gemelo en el vientre materno? Ok, vas al vientre y trabajas la pérdida, el duelo del gemelo. Llevas a la persona a sentir su vientre y primero aquí como terapeutas tenemos que ser un poco precavidos y aunque podemos formularnos hipótesis, es siempre el consultante el que va a dar la última palabra. ¿M? Entonces, antes hay que saber si su madre estaba embarazada de gemelos y si él no sabe, simplemente regresarlo al útero. Y en el momento del útero, él se va a dar cuenta si tenía o no tenía un gemelo con él en el útero y si hubo una reabsorción o una pérdida o de este gemelo. ¿Ok? Porque a veces nosotros intuimos algo, pero esto puede ser o no puede ser verdad y realmente nuestra terapia podría ser más o menos efectiva. ¿Ok? Entonces, primero sería llevarlo al útero y averiguar si en el útero está sola o hay alguien más. Y si hay alguien más, entonces vas a hacer un proceso de sanar ese gemelo que no ha nacido con él. Puede haber hay que ver por qué no sobrevivió el gemelo, porque pueden ser muchas opciones. Entonces, sí, puede observarse si hay culpa de la persona que nació, porque a veces solo puede sobrevivir uno de los embriones y el más fuerte es el que sobrevive. Puede ser que no fuera un tema de eso, entonces hay que ver de dónde viene esa sensación de pérdida y tristeza y simplemente al reconocer el gemelo y al darle el lugar como el hermano o hermana que es, la sanación muy probablemente va a ocurrir. Es darle el lugar. Aquí hablamos un poco de constelaciones familiares y es restableces el orden y le das el lugar a este gemelo no nacido. Pero también hay que observar bien los sentimientos del paciente frente a esta pérdida, porque si es solo tristeza y soledad o si hay algo más. A Betty desde México le gustaría saber por qué los hijos nacen enfermos. Ok. Esta es una pregunta que me toca a mí personalmente, porque como yo contaba al principio de la sesión, yo vuelvo a retomar este camino en el año 2009 con mi primer embarazo y a mí me dicen que mi hija viene enferma. Entonces, hay un trabajo de los padres y hay un trabajo de los hijos. Es un trabajo mutuo, es un trabajo del alma, también puede ser un trabajo del transgeneracional de la familia. Hay algo que aprender de esa enfermedad y hay algo que enseñar, tanto para el padre como para la madre, tanto para el hijo y para la familia. ¿Okay? A veces la lección de los hijos enfermos es una lección de amor incondicional. A veces el hijo enfermo viene a aprender a dejarse querer y, y vivir amor. A veces las lecciones son otras y pueden ser tantas que yo ponerme a darte teorías podría llevarte por el camino que no es, pero ciertamente hay un aprendizaje tanto para los padres como para los hijos, como para la familia en la que ese hijo ha nacido.
Bueno, pues vamos con Alicia desde España. Nos dice, hice yo misma una regresión por una lesión que no se me iba y me vi en una vida pasada y sentí hasta la lluvia en mis manos y el frío que pasé en ese momento y el dolor, pero no me curé. Ok, y mi pregunta sería si durante la regresión hubo alguna terapia o algún acercamiento terapéutico sobre el frío en las manos y el significado y la lluvia y lo que sucedía en esa vida a esa persona que estaba lloviendo, que estaba pasando en su entorno, porque a veces no solamente es la imagen o el momento puntual de la vida o solo el verlo, sino esta imagen y este momento tienen un significado, una conexión, un aprendizaje que estaba sucediendo con esa persona en esa vida, que había que aprender en esa vida. A veces es necesario irse al final de la vida. Puede ser que hayas llegado a un momento de otra vida donde se explique el frío o el dolor en tus manos, pero puede que no haya sido el único. A veces hay otras vidas. Habría que ver si el dolor disminuyó un poco y no del todo, o si realmente no hubo ningún cambio, o cuando aparece el dolor tuyo en esta vida. Y nuevamente mirar el aprendizaje que hubo en esa vida de la lluvia fría en tus manos, cuál es el aprendizaje, cuáles son las conexiones y cómo se vuelve a ver esa escena, esa vivencia de estas manos con lluvia para ver si así habría una sanación. No, no todo el mundo tiene una sanación inmediata. Yo creo que cuando contamos los casos en conferencias o en talleres, claramente contamos los casos de éxito porque sabemos que se puede lograr, pero no para todas las personas es igual. Hay personas que necesitan más de una vez, hay personas que necesitan varias veces. A veces hay que tomar conciencia y no sabemos de qué es lo que tenemos que tomar conciencia y puede tomar un tiempo. Gracias. Te voy a fusionar, si te parece, Mónica, dos preguntas para ir un poquito más rápido y dar más cabida a más personas. Tina Jiménez nos preguntaba por qué tenemos que venir a sufrir si Dios nos ama. Y Marisol González nos decía que cuándo dejamos de reencarnarnos. Ok. Entonces, ¿por qué venimos a sufrir si Dios nos ama? Totalmente, el universo en sí es amor infinito. Venimos del amor y volvemos hacia el amor. Como vives tu vida o como experimentas la vivencia, básicamente va a ser una perspectiva desde tu propio juicio. Si la vida se vive a través del sufrimiento es porque nos aferramos a aquello que no podemos cambiar, que es lo que no podemos cambiar y no dejamos que fluyan las cosas. Las almas no escogemos venir a sufrir, escogemos venir a aprender desde el amor, pero a veces esos aprendizajes pueden ser a través de momentos dolorosos y pueden ser a través de momentos difíciles. Pero cuando nos apegamos a ese dolor y a esa dificultad es que aparece el sufrimiento. Cuando aprendemos a ver un poquito más allá y nos podemos preguntar el para qué nos sucede esto, qué nos quiere mostrar, hacia dónde nos lleva, cuando logramos conectar con este sentimiento de la compasión y del perdón, muy probablemente nos vamos a deshacer de ese sufrimiento y aprendemos a vivir la vida como es, simplemente como es, no desde el dolor, sino como es, sin apegarnos a los resultados. A veces nos apegamos a que queremos que las cosas sean de una forma y nos salen de una forma diferente y al no obtener el resultado que queremos, pues sufrimos porque estamos apegados a algo que no sucedió. El apego generalmente es la mayor causa de nuestro sufrimiento. Cuando acabamos de reencarnar, si supiera, creo que no estaría aquí. Supongo, como le decía al principio, es como si viniéramos a la escuela de la vida y vamos a hacer muchos niveles, muchos niveles, vamos a hacer varios cursos y probablemente cuando nos graduemos y habramos conectado con este amor incondicional, con este desapego, con este dejar fluir, de venir a vivir en paz y armonía, probablemente no necesitemos regresar
a este planeta. Pero por ahora estamos aquí. Gracias. Pues sigamos aquí. Nos pregunta Isabel González desde España. Nos dice, me encanta lo del contacto con el niño interior. ¿Qué ejercicio recomiendas? Ok. Para ejercicios de niño interior hay muchos ejercicios lindos. Lo primero es, recomiendo una meditación y visualizarte con tu niña pequeña, tal vez preguntarle a tu niña pequeña cuál es ese momento en que más triste o solita se ha sentido, o tu niño pequeño, cuando es más triste y más solito se ha sentido. Y lo que hacemos es que llevamos a nuestra persona adulta y nos sentamos a su lado, la acompañamos, la abrazamos. A veces, si no es posible visualizarlo, podemos trabajar con una foto y conseguimos una foto de cuando éramos pequeños, preferiblemente antes de nuestros 7 años, y le podemos hablar a la foto y podemos conectar con esa foto diciéndole que estás ahí, que tú la acompañas, que tú la amas, que aquello que pasó, que nos pudo haber dolido en nuestra vida, ya ha pasado y realmente podemos ser más que eso. Hay aprendizajes que cuando somos pequeños son dolorosos y desde ese dolor seguimos repitiendo. Por ejemplo, estos niños a los que les han hecho bullying, o niños que han tenido problemas en su casa y que no se han sentido queridos y siguen durante su vida repitiendo este patrón de no sentirse queridos y de juntarse con personas que muy probablemente los van a rechazar o los van a hacer sentir mal. Y de hecho, cuando encuentran personas que son amorosas, tienden a alejar a estas personas. Cuando volvemos a conectar con el niño interior y le reconocemos ese dolor, veo tu dolor, siento tu dolor, reconozco tu memoria de dolor, gracias, es trabajar un poco este Ho'oponopono con este niño interior y le mostramos como esa memoria que llevamos repitiendo desde el dolor, la podemos vivir de ahora en adelante desde el amor. Es decir, ahora lo hago por mí y lo hago por ti y lo hago con amor. Si sufrimos tanto por esto, no atraigo más esto a mi vida. Voy a abrir la puerta para permitir que las cosas buenas nos lleguen ahora a la vida. Y lo hacemos dándole amor al niño a través de una foto, de una visualización, de una meditación. Hay un trabajo que es un trabajo lindo, que es con una muñeca. Entonces cargas la muñeca y lo haces durante 20 días y peinas la muñeca y le hablas a la muñeca y le cuentas cuentos a la muñeca y haces con la muñeca todo lo que te hubiera gustado haber hecho o que te hubieran hecho a ti cuando eras pequeña. La llevas a pasear, la llevas a comer el helado y son trabajos que a nivel del subconsciente realmente funcionan muy bien. Habría que ver hasta qué punto hay que trabajar niño interior, porque hay personas con las que son cosas muy pequeñas, pero hay personas con las que hay que hacer un trabajo más profundo. Estamos casi fuera de tiempo ya, pero voy a hacer una cosa muy fea, que es decirte 3 preguntas seguidas y si puedes contestar de una manera muy breve, ¿vale? Mira, okay. Nos decía Diana Cordero que su hijo nació con un oído, deforme, que sí puede tener que ver con una vida pasada. También nos preguntaba Estela desde Colombia que si es peligrosa una regresión y nos preguntaba María José desde Argentina si puede hacerse esto online, que sí es recomendable. Y si quieres que te repita algo me dices, ¿eh? Ok, online se puede hacer si tienes una muy buena conexión a internet, se puede hacer. Igual, si en algún momento se cortara la comunicación, se puede igual hacer porque el consciente, como te digo, siempre está presente y va a poder abrir los ojos en el momento en que sienta que no hay nadie acompañándolo y no va a pasar absolutamente nada. Durante la etapa de la sugestión, se hace la sugestión para que la persona se despierte sola y retome la comunicación con el terapeuta. En cuanto a la deformidad en el oído, en la oreja, sí puede ser algo de una vida pasada. He visto personas que traen consigo marcas en el cuerpo, por ejemplo, las piernas más cortas o falta un dedo, y son secuelas de una vivencia de vida pasada y podría ver qué trae este niño de aprender. A veces los niños hasta los 7 u 8 años tienen recuerdos de sus vidas pasadas y uno a veces les puede preguntar. Lo que pasa es que uno cree que se los están inventando, pero hay muchos casos y hay casos documentados sobre esto. Y la tercera pregunta que me hiciste, la segunda se me olvidó. Si resulta una regresión peligrosa.
que si esto Ok, es cierto. las regresiones no son peligrosas. Hay muchas personas que dicen, te puedes quedar ahí y de pronto ese sería el peligro o puedes revivir traumas. Realmente no, el subconsciente y como la mente consciente está despierta, la mente consciente filtra y solamente van a aparecer aquellas cosas que son relevantes para ti y que en tu nivel de conciencia puedes manejar, puedes superar y te van a servir para sanar. En cuanto a que si te vas a quedar a algún lado, esto lo explicaba antes, no vas a ninguna parte, simplemente al interior de ti mismo. Entonces no hay un peligro. Para pacientes psiquiátricos sí tiene que haber una recomendación psiquiátrica, pero porque en los pacientes psiquiátricos su cerebro tiene una química diferente, ¿ok? Entonces no queremos alterar el cerebro ni la química del cerebro y hay unos medicamentos y aquí puede haber una contraindicación. Pues muchísimas gracias, Mónica, por nuestra parte y por parte de toda la audiencia que está encantada contigo, de verdad te lo digo. Has compartido esta gran información con personas de distintos lugares como Colombia, España, México, Argentina, Estados Unidos, Perú, Guatemala, Suiza, Chile, Ecuador y Francia, entre otros. A vosotros, familia, como siempre, gracias por vuestra importantísima participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y, si quieres, compartirla en tus redes sociales. Ahora, Mónica, es tu turno. Unos segunditos para ti para que puedas despedirte. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado hoy en la tarde, noche. Gracias por haberme acompañado, gracias por sus preguntas que nos ayudan a expandir conciencia y conocimiento alrededor del mundo. Muchas gracias a Estefanía por acompañarme y muchas gracias a Mindalia Televisión por darme la oportunidad de dar esta conferencia y de compartir con ustedes los conocimientos. Muchas gracias. Gracias a ti siempre. De nuevo, Bueno. gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Adiós.